le damos la bienvenida. La verdad es que el deseo de nuestro corazón y lo que siempre oramos es que sirvan estas charlas pues, de crecimiento, ¿no? Sí, Y de ayuda, y no hacerlo como una cápsula de alivio o de ánimo simplemente, sino que ojalá nos ayudemos a pensar y a continuar y a seguir formándonos. Bueno, específicamente en nuestro matrimonio, estamos hablando de sí, nuestro en matrimonio. este momento que estamos hablando charlas matrimoniales, pues. Pero muchos de los principios bíblicos también aplican a la vida Ujú. cotidiana o individual Ujú. del creyente. Hoy tenemos un tema en cuanto a a la relación familiar de matrimonio, pero hoy vamos a extendernos un poco más a cuanto a la familia, Sí, ¿no? Sí, si hacemos pausas es porque estamos un poco cansados, pero bueno, si sí, estamos preparados, ¿no? No, sí. espero que no muestren, mira, estos tipos están inventando cosas ahí. Y vamos a hablar, hoy la charla va a ser un poco más, bastante práctica, digo yo, y sin embargo trato siempre de buscar yo algunos pasajes para poder tener también una aplicación bíblica, pues. Aunque siempre cuando hablamos, pues estamos hablando de los puntos desde nuestros principios cristianos, de cómo hacerlo. Y cuando digo nuestros principios cristianos, no estamos haciendo una crítica de que porque ser cristianos somos mejores, no. Estamos hablando de los principios cristianos porque tenemos la convicción que pues la Biblia como manual de vida siempre nos va a dar un mejor consejo a seguir, ¿no? El problema somos los humanos, Esther, que aunque la Biblia nos dice así es, a veces lo aplicamos muy Sí, convenientemente. a nuestra conveniencia, a nuestro... No, no, no me cuesta mucho eso. Mejor lo voy a entender de esta manera. Inconscientemente, yo creo, pero sí, eso hacemos. Vamos a ver si en este tema hoy Esther y yo discutimos, porque hoy trata de algo interesante. Bueno, ¿qué es el tema hoy, Esther? Te lo dejo Hoy, introducir. Tú que, hoy estamos hablando de me casé con una familia. ajá, si puedes hablar, disculpa un poquito más, no sé si, Perdón, me casé con una familia. maduro. Me casé con una familia, ¿no? ¿Qué es la idea de me casé con una familia? En algunos casos, pues de verdad te casas con una familia que te casa con alguien que ya tiene hijos, pero aquí estamos hablando más de la otra parte, que cuando te casas con una persona, ellos no vienen solos, no son, por lo general, no son personas que no tienen padres, hermanos, primos, tíos, o sea, traen todo eso y eso afecta al matrimonio. No Ajá. solamente estás casándote con esa persona, sino que te estás uniendo a una familia. Entonces, como tú decías, me casé con una familia, la Ujú. idea es para traerlo, especialmente en esta cultura en la que vivimos nosotros, prácticamente en palabras coloquiales, cuando me casé vino con un combo completo, ¿no? Ajá, sí. Y esa es la No idea, solo la hamburguesa, sino las papas y la bebida papa y la también. bebida, ¿no? Y aquí queremos hablar, vamos a hablar un poquito de lo que es el núcleo familiar ahorita, pero queremos también hablar de esa familia extendida. Y vamos a lo mejor siempre tratamos de dar una respuesta un poquito más amplia del concepto que queremos compartir, porque no esperamos que no se nos malinterprete o que no diga, ah, solo está diciendo eso, sino por eso a veces damos un poquito más de vuelta o más explicaciones, ¿no? Entendiendo el núcleo familiar, cuando hablamos de que me casé con una familia, algo que debemos entender es que entender el núcleo familiar. Acuérdese que esto que estamos diciendo, no, si usted lo ve, si no está casado y piensa casarse y habla de estos principios, sería muy favorable para usted para que lo piense bien, porque está, como siempre decimos, está en ese punto de que, ¿no? Antes de casarme puedo pensar en este Prepararse tema, o sí, prepararme. en algunos casos quizás terminan sin casarse, pero la mayoría de los casos esa no es la idea, sino que se estén preparando para Sí, lo que se va a enfrentar. A veces con preparación va un poco más suave los ajustes. la idea puede ser Sí, como cualquier deportista que se disciplina antes de la competencia, ¿no? Para cuando sí, venga, especialmente los boxeadores que buscan sus sparring para probar y para también mm, aguantar los golpes y cuando van, pues por lo menos están más fuertes porque se saben en qué preparar. Ahora, nosotros sí estamos preparados estamos hablando de este tema es en cuanto a lo que es el matrimonio ya, pues entonces muchos de los temas que traemos a veces es un poco difícil porque si está sufriendo este conflicto, pues eh, a veces es ruda la manera de confrontar y arreglar este conflicto. Pero bueno,
para personas casadas, a lo mejor tú dices, bueno, hoy vas a hablar de entendiendo el núcleo familiar. Yo sé lo que es el núcleo familiar, pero queremos expresar lo que nosotros entendemos como núcleo familiar. Si tú crees como nosotros, chévere, pero si tú estás como que ni tengo idea qué es un núcleo familiar y hoy lo escuchas por primera vez, espero que no te vaya a causar un sismo, un problema, sino que más bien te ayude a entender y a cómo confrontar mejores los conflictos más que problemas, ¿no? Entonces, cuando decimos entendiendo el núcleo familiar, cuando hablamos de la familia, ¿cuál es el núcleo? ¿Qué es lo principal en la familia, Esther? Es papá, mamá, hijos. O si no tienen hijos, esposos. Bueno, Entonces, en ese caso, hablando pues, si comienza tu núcleo familiar como tu mamá, tu papá, tú, tus hermanos, pero tú sales y te casas y eso es otro núcleo familiar, ya está se bien, pero separó y es tú con tu esposa y y, y no, tus hijos si ves que y tienen. no quiero decir que lo estás diciendo mal, pero por lo menos cuando te pregunté, lo primero que respondiste, lo respondiste del punto de vista de hijo. Sí, Pero hablando a la pareja, cuando hablamos del núcleo familiar, el núcleo familiar es es el tu matrimonio. pareja y tú, Sí. o tú y tu pareja, como tú puedes, Ujú, como ujú. quieras verlo, nos podemos volver poético en cuanto a eso. Muchas personas dicen, yo debo ser firme en lo que creo para poder dar a la otra persona. Si lo ves desde ese punto de vista, muy bien, entonces tu núcleo familiar eres tú y tu pareja. Ahora, si lo quieres ver de una manera en el que el núcleo familiar es un equipo en el que van a trabajar juntos, aunque ya deberían venir preparados, ¿no? Entonces no sé qué conflicto tiene, pero el núcleo familiar sinceramente es esposo y esposa. Y esto no lo estoy inventando yo, sino lo podemos ver en Génesis. Dice que Dios creó al hombre y después le creó una compañera y le dijo al hombre, dejará al hombre a su madre, A su a su padre y padre a y a su su madre, padre. perdón, y se unirá a su mujer. Ujú. Y estos dos serán uno. Entonces de ese uno, cuando tengan un hijo, no es que dejan de ser esposo y esposa y se vuelven papá y mamá, sino es que Eh, se empiezan a completar, ¿no? sí, sí. Y bueno, y también pues los hijos son prestados, ¿no? Sí. Los tienen mientras, y cuando los hijos crecen y se van de casa, pues se vuelve el núcleo de familia, se vuelve ustedes dos otra vez. Y, y eso es parte. Ahora, muchas veces cuando hablamos de prioridades, especialmente cuando estamos enseñando de prioridades, y yo digo que, bueno, la familia debe ser una de las prioridades importantes en tu vida, aunque prioridad es lo primero, que es Dios primero, mi comunión con Dios y mi familia, yo explico que esa familia es, si estás casado, es tú y tu esposa y después tus hijos. Y a veces muchos suegros o muchos padres vienen y dicen, mundo, eres un poquito rudo porque nos sacas de la ecuación. No lo sacamos de la ecuación, solo estamos hablando de que ese es el núcleo principal en cuanto a tu hogar. Ahora, obviamente, hoy vamos a hablar específicamente de esos familiares extendidos, que después viene papá y mamá, suegros y suegras, y después obviamente pues hermanos, tíos, abuelos, ¿no? Ujú. Y ahí cuando digo suegro y suegra, tíos, hermanos, abuelos, estoy hablando de lo que es el núcleo familiar, que es la pareja, porque estamos hablando hoy a la pareja Y específicamente. especialmente hoy, o sea, tú dices que algo, no, que nos sacas de la ecuación Ajá, los padres, pero especialmente hoy de eso estamos hablando, que no los sacas de la ecuación. No son la base, no es el núcleo, pero están ahí y son sí. parte. Y están ahí, aunque dijimos que cuando te casas es como pedir una hamburguesa con el combo, pues es muy importante, pues, porque cuando pides solo una hamburguesa o tienes ganas de solo comer la hamburguesa, o es que te falta plata para comprar el combo completo, ¿no? Pero de verdad, la mejor manera, por lo menos acá en Estados Unidos, que eso es algo nuevo para mí, aunque ya tengo 20 y algo de años aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela yo comía hamburguesa y ya las papitas fritas venían Sí, porque adentro. van adentro, Sí, no, pero aquí la pues que es la papa aparte, frita. De ajá. hecho, yo veía a Archie, yo soy viejo, yo sé que soy viejo, veía a Archie, yo veía que Archie comía su hamburguesa con milkshake o con malteada. Ah, Yo siempre decía esa cosa y de verdad cuando lo comí era bastante bien, ¿no? Bueno, pero más que hablar de comida, estamos hablando de la familia. Obviamente cuando te casas con tu pareja, obviamente esta persona, a menos que venga de otro planeta o a menos que fue creada por Dios, no va a venir ni con padres, ni con hermanos, nada, ¿no? Esther y yo cuando nos casamos, para hacer un ejemplo ya directo, pues ujú. Esther, y aquí es interesante Esther y yo porque muchas personas a veces hablan de que no, bueno, culturas diferentes, yo creo que te influye también la cultura. Cuando te casas con tu pareja, también te casas con la cultura que es tu pareja. Sí, sí. Y ahí no estoy hablando de nacionalidades. No, sí. Familia, cada familia tiene cultura. Ajá.
Entonces, pues entendiendo lo que es el núcleo familiar, otra vez desde la perspectiva de pareja, entiendes que me casé con una familia porque tienen padres, abuelos, hermanos, ¿verdad? Todo eso. Me casé con una familia, en esa familia vamos a encontrar, o en esa relación va a haber áreas comunes en las que hay conflicto, y no quise poner conflicto, Lugares pero donde comúnmente o muchas veces puede haber conflicto. ya, Esas áreas comunes. Esther y yo vamos a cumplir 25 años de casado en mayo, aceptamos regalos. ¿Qué, cuáles fueron los primeros conflictos que tuvimos nosotros en Es- cuanto a esto? No sé si te acuerdas. ush, Tienes que decirlo todo, por favor. conflicto. Bueno, que pues estábamos en los últimos meses que íbamos a estar en Venezuela, no sabíamos cuándo íbamos a regresar. Y estabas pasando mucho tiempo con tu familia, que yo no tenía problema con eso, pero a veces no te veía. Ajá. Entonces me sentí un poquito extraño, porque yo dije, como que no quieres estar conmigo o piensa que yo lo estoy amarrando o algo. Pero después yo decía, no, no es eso, es que, pero sí, no sé ¿Qué- si conflicto, Y pero ahí el problema más de fondo era la comunicación. sí creo, porque no quería decir algo y hacerte sentir que no podías pasar tiempo con tu familia porque tampoco era Pero eso. es interesante lo que tú estás diciendo Sí, porque lo que estás diciendo es, ahora a lo mejor después te diste cuenta, es algo que él mismo está decidiendo hacer, pero sentía es que está pasando más tiempo con la familia que conmigo. y sí lo estaba haciendo. Y sí, y era algo interesante ahí, porque si te fueras relajado más y fueras pensado más en mí, yo era una persona que ya para ese tiempo no pasaba tanto con mi familia. Yo salí de mi casa a los 15 años. Pero yo creo que Yo, por eso también me extrañó, porque ajá, ¿qué onda ahora, no? Se sí, casó como conmigo y que ahora recuperó a su familia. ahora siente el acuerdo y la quiere aflojar o qué. Así más o menos yo dije, sí. Y bueno, y la razón era, yo lo que pensaba era por el plan de vida que teníamos, que era servir a tiempo Ujú, completo ujú. en las misiones o en el ministerio. Y yo decía, una vez que vaya a Estados Unidos, porque eso era el plan B, el plan A era que queríamos ir a Palabra de Vida a Argentina a estudiar. Y después, pues, vinimos a Estados Unidos al Seminario Bíblico Río Grande. Yo siempre pensé, Bueno, aún, cuando nos casamos ya habíamos decidido que era en Río Río Grande. Grande por muchas Sí. cuestiones, pero Pe- siempre pensábamos venir a estudiar y levantar sustento y regresar a Venezuela a hacer misiones. Eso es lo otro, aunque el Entonces, deseo era. pensábamos que íbamos a estar aquí unos cuantos años antes de regresar, pero pensábamos que íbamos a regresar a vivir allá y luego, pues, no se pudo. Sin embargo, yo era un tipo de visión futura porque dije, a lo mejor quién sabe lo que Dios quiere y dónde vamos. Y a Sí. través de los años, el otro día hablaba con alguien y le decía, es que aunque no creas, siempre hicimos el esfuerzo de regresar a ese ministerio de Venezuela. De hecho, Dios abrió las puertas para ir a Uruguay, a Chile, a Panamá Ujú. y después nunca, nos dejó O en sea, Texas, pues. abrió la oportunidad, pero no se Bueno, dio. pero eso no es el Como tema, que. pero el tema ahí, por lo menos este le habla, había un conflicto, ¿no? Que era como, ¿qué onda con lo de Sí, la en este caso familia? yo creo Ajá. que era más una. Más tu problema que el mío. Sí, era más una confusión y un estrés para mí que un conflicto realmente. Bueno, y además de eso, que ahí podemos decir que es un área de conflicto que aunque queríamos servir, pues tus padres tuvieron que salir en su descanso de misionero y nos Ujú, dejaron a cargo su ministerio, ujú. ¿no? Y eso sí fue algo conflictivo para nosotros, Un porque poco un estresante. poco estresante porque tuvimos que tratar ciertos conflictos que tus padres eran y tú y yo nos sentíamos, somos muy chicos, pues 21 y 23 años y vamos a estar hablando con personas de 40, 50 años. Sin embargo, pues Dios yo creo que nos usó un poco en algunas personas Mm, para, especialmente espero. el conflicto en la casa, ¿no? Ujú, Que era prácticamente recién casado y tener hijos de 20 a 30 y mayores que nosotros. sí. Bueno, pero áreas en común. Quiero ponerlo más o menos desde el punto, no es una lista, que el número uno Sí. es el más Son, importante, son áreas que existen. sí, temas o cuestiones que podrían ser Y causa de conflicto o de esto depende estrés. mucho de la tradición, aunque, y bueno, aquí yo puse, era como uno y dos, pero yo puse como uno solo, los días festivos y tradiciones. Sí, Y aquí tiene que ver mucho también dónde vives, sí. porque a lo mejor tú y yo pensamos por el contexto donde vivimos, para muchas personas le es fácil decidir, bueno, ¿dónde vamos a celebrar la Navidad? Ujú. Porque a lo mejor hay matrimonios que nos están escuchando que dicen, nosotros sabemos que es Navidad porque es la fecha, porque ni tenemos para celebrarlo. Y a lo mejor su área de conflicto es otra, ¿no? Pero Sí. estamos hablando que es una área que existe, pues.
Bueno, días de festivos y tradiciones. ¿Qué quieres decir cuando ponemos tradiciones y voy a días decir festivos? primero por algo que dijiste, que Ah, aun si no tienen dinero para hacer algo grande en una festividad, todavía se puede celebrar. exacto. Celebrar Navidad es recordar que Cristo vino, Ajá. nació aquí para morir por nosotros, para darnos salvación. Y eso solamente requiere reunirse y hablar o leer las escrituras y estar en familia. No tienes que necesariamente tener dinero para celebrar. Y ahí el área de conflicto ese de celebrar ese día festivo también te lleva a otro área de conflicto que es la cuestión religiosa, porque puede Ujú, ser la pareja, exacto. el ideal obviamente es no Ajá, casarse con yugos desigual, sino que los ambos sean creyentes y todo, muy bien todo eso, pero la realidad de la vida es que existen parejas muchos. que se Sí. casaron así o que una persona de la pareja ahora es creyente y el otro todavía no, entonces puede existir área de conflicto de cómo festejamos eso, o si Ujú. es que lo festejamos, bueno, eso ya es religiones también que entran en lo mismo, pero las tradiciones también, porque cómo celebramos ciertas festividades es Y es tradiciones. decir, que nosotros en eso yo creo que no hemos tenido problemas con la familia extendida porque el primer año que nos casamos, en Navidad, mis padres estaban en Estados Unidos, nosotros estábamos en Venezuela. Entonces ahí celebramos, la familia del mundo celebra Navidad el 24. Ajá. Entonces fuimos allá el 24 y el 25 estuvimos en casa con los muchachos que vivían en la casa, pues. Y habíamos hablado, bueno, a lo mejor si estamos en Venezuela, mis padres están ahí, celebramos el 24 acá y 25 con mis padres. Entonces no íbamos a tener un problema con eso, a menos que nosotros llegamos a tener hijos y decidimos que queremos hacer algo en nuestra casa con nuestros hijos, ahí ya puede surgir otra cuestión. Pero en nuestro caso, más En que nuestro tener caso, conflictos en esa área, no, porque lo hablamos antes de casarnos. sí, exacto, lo hablamos antes, pero también, pues, si viven lejos de la familia, a veces se recorta eso también porque no tienes la opción de Tuvimos ir. una circunstancia Pero si así. viven en el mismo pueblo, si viven cerca, a veces y si tienen la misma tradición de celebrar el 24 o los dos tienen la tradición de celebrar el 25, a veces puede ser un conflicto, uno tiene que ver, Ujú. pues. Y de verdad, yo creo que en mi caso, pues mi familia no son evangélicas. Y en ese tiempo que nos casamos, la mayoría de mi familia no son evangélicas. Ahora tengo algunas hermanas que son creyentes y siempre pensábamos en eso. Por lo menos un área más que de conflicto, y no sé si tradicional o querés justificar y decirlo tradición, pero mi familia, y era normal, si había una fiesta, una reunión familiar, que se tomaran una cerveza, una botella de vino, se tomaran unos tragos, ¿no? Aquí lo estoy diciendo decentemente porque a lo mejor en Venezuela saben todo el mundo que el que toma, toma un montón. Y cuando yo comencé mi vida cristiana era como que ni te juntes con tu familia porque te van a corromper y eso fue algo que a mí me costó mucho. Ahora yo lo puedo ver que hay que tener cuidado con eso porque a veces si pues te es cuestión de caer, ten cuidado, trata de tú madurar, pero no abandones a tu familia. Porque en ese Ujú, caso yo fui el primer creyente en mi casa y en vez de estar ahí con mi familia para mostrar el cambio que tenía, aunque Dios tuvo conmigo un proceso bastante duro, pues lo mejor también fue que me aparté y Dios me llevó, me fue a instituto bíblico, pero yo todavía a veces siento, eso no tiene nada que ver con el matrimonio, en lo que estoy diciendo ya en algo que es importante, pero la tradición eso, pues que es normal tomar, tu familia, pues Esther viene es de familias misioneros y sus padres no toman, no sé, aquí los familiares que yo veo tuyos casi todos son creyentes y no toman. Pero ese tipo de cosas, pues, ¿qué tradiciones tienen, no? Otra tradición es que por lo menos no fue motivo de conflicto, pero en cuanto a eso, también cuestión religiosa. La última vez que estuve en Venezuela, mi mamá es católica y mi papá estaba cumpliendo años de muerto, no sé, 30 años, ujú. algo así, y hizo una misa para los muertos que hacen los católicos y yo me vestí, fui con ella a la capilla. Tú no estabas ahí presente, entonces no No, hubo no ni un sabía. lío, sin embargo te dije, y la idea fue compartir con mi familia, pues. Pero a lo mejor si fuéramos estado casados, ya después yo que maduré un poquito, que saber que si voy a la iglesia católica a acompañar a mi mamá, más bien abre la puerta que me escuche. No es que, ay, como voy a una misa ya te vas a convertir, eres un apóstata, que todo eso, tener cuidado con eso. Me imagino que me fueras apoyado en eso, o Sí, no. tiene que estudiar cada caso. Yo Eh, creo que no se puede dar una respuesta general.
para algo así, sino que hay que estudiar cada caso y ver, porque tienes que saber cuáles son los detalles de la cuestión también. Pero en este caso que estamos hablando de estos puntos, porque lo que queremos es que ustedes entiendan como matrimonio, es que sí hay áreas que son normales, comunes, regulares, y que estas cuestiones sí existen. Y a lo mejor se está causando un conflicto en tu matrimonio y no has entendido de que es por esta razón, por eso estamos hablando. No es que estamos solamente Esther y yo queriendo hablar de nosotros ni eso, sino que estamos tratando de que tú digas, ah, bueno, eso es lo que está pasando ahorita, que no es... Explicando para que ah, tenga idea de lo que estamos hablando y a ahí ver más o menos si creo que explicamos lo que es creencias religiosas y las días festivos. tradiciones, los Por lo menos festivos. con creencias religiosas también depende que es su familia. Esther y yo fuimos un caso un poquito a lo mejor atípico Sí, por creo el que hecho sí. de cuando nos casamos ya, Nosotros ya estábamos haciendo ministerio y ya queríamos prepararnos para hacer y nuestra de carrera. hecho fue una consideración para saber si nos casábamos. Ajá. Pensamos, esta persona me va a ayudar en el ministerio, yo voy a hacer de ayuda para él en su ministerio o no. Y de verdad, yo creo que los dos pensamos bien en eso antes de decidir si nos casamos. Porque, pues, hasta me preguntó mi mamá, ¿no? ¿Por qué te quieres casar? Y eso fue una de las cosas. Yo le dije, porque yo veo que cuando hacemos ministerio juntos, lo hacemos mejor que si él lo hace solo allá, yo lo hago solo acá. De hecho, una de las razones de hacer este podcast Ujú, contigo es porque me siento ujú, más chévere, más que chévere, pues pienso que podemos desarrollar mejor el tema. Pero ahí también me imagino que conmigo, que mi familia es más católica y obviamente tu familia, por lo menos para el matrimonio, cuando nos ujú. casamos, estábamos como que, bueno, por dónde te casas. O sea, obviamente nosotros lo teníamos seguro que nos queríamos casar por la iglesia evangélica, verdad y vida. Pero me acuerdo que también hablábamos de que no era bueno, no es necesario casarnos por la iglesia, es solamente una ceremonia. El que da la cuestión legal era ¿cómo se llama? Casarte por civil. Y estábamos hablando de solo casarnos por civil. Y estamos, sin duda, que Dios bendice eso. A lo mejor estábamos abriendo aquí un Sí. destape, pero mi mamá de verdad ya nos respetaba lo Yo suficiente creo y nunca me dijo, tienes que casarte en la iglesia que católica. nosotros somos personas más relajadas y que pensamos, bueno, hacemos un matrimonio por civil, así como hacemos una recepción en la casa y que vengan acá a la casa y firmamos los libros aquí y tenemos la recepción de una vez, o sea, Pero la también teníamos, yo creo comida, que todo. Pero no queríamos tampoco ofender porque en ese tiempo, yo no sé cómo es ahora, pero en ese tiempo muchos cristianos iban a pensar que no era un matrimonio. sí, casi adulto, como Sí, fornicario. casi, sí. Entonces no Pero, queríamos. pero también queríamos casarnos así para enseñarle a las personas de que Dios bendice el matrimonio. El matrimonio se estableció antes de la iglesia. Entonces, si cuando la gente piensa así, pues todos los matrimonios, ya no estamos yendo a otro tema, ¿no? Pero todos los matrimonios que fueron ante la iglesia no fueron bendecidos por Dios. Sí, porque Dios creó el matrimonio antes de todo eso. Ahora, sí me atrevo a decir eso porque si usted es una pareja que solo está casado por civil y usted siente de que le está faltando a Dios porque no ha hecho su ceremonia, No es así. no es así. Sinceramente, si usted está casado por civil, amén, y es lo que Dios Dios bendice. estableció las autoridades Ajá. y lo que nos pide es que sea un matrimonio según las autoridades del Y, lugar donde vivamos. y ahora vamos a atrevernos a Entonces, decirnos algo más allá. De hecho, si usted vive en un país en el que Dios, su matrimonio religioso es solo una ceremonia y el matrimonio legal, real, es el de civil, necesita casarse necesita por casarse civil. por civil. Sí. No me voy a atrever a decir que está viviendo en unión libre, pero es un tema interesante para hablar, pues, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos, el pastor te puede casar y eso es un matrimonio legal. De hecho, yo tengo licencia para casar y aquí en Ujú. Estados Unidos yo puedo dar una licencia válida, ¿no? Yo tengo mi certificación y todo eso. No soy pastor, pero tengo mi certificación para casar. Ahora, otra cosa, un tema religioso que veía en el libro o el material que usamos, es que el tipo decía algo muy interesante, que decía, bueno, es que el papá de mi esposa esperaba que cuando lo visitáramos el fin de semana fuéramos a la sinagoga con él. Y Ah, ahí ya sí. estamos hablando Sí, de sí, una sí, religión diferente. Y él decía, sí, ¿será que cuando ellos vienen a visitarme, él va a acompañarme a la iglesia? Porque sí. son cosas que chocan, ¿no? Entonces, a veces eso crea conflicto, porque especialmente el que es hijo no quiere ofender a su papá. Es más fácil para el que es la palabra correcta, el nuero o la nuera, el yerno o la nuera, Ajá. ofender al suegro, pues a veces no,
no es el deber ser, pero a veces uno, no me importa. Pero sí debe ser consciente y causa a veces un poquito de conflicto, ¿no? Entonces, más o menos ahí sí tienen una idea, cuando hablamos de áreas comunes en cuanto a las creencias religiosas, en cuanto a los días festivos, festivos y tradiciones, y ahí también hay un punto 2 que no lo hemos hablado, que es Sí, expectativa, que no es en un orden, pero solo sí es importante. que las expectativas, los padres tienen expectativas del yerno y de la nuera. Ajá. Entonces, Bueno, tu mamá siempre a quiso que te veces casaras con un doctor. afecta, a veces es un conflicto, porque no, Si la suegra ve este podcast me va a demandar, pero la mamá de Esther siempre ha hecho el comentario como que yo esperaba que mi hijo se casara con un doctor. Y ella es hipocondríaca, a lo mejor por eso, ¿no? porque la atendiera. No, pero puede ser otras cosas, algo que afecta la Ujú. cuestión diaria. El ejemplo que dio en el Pero libro, eso es uno, bueno, no estoy hablando específicamente, pero eso puede ser una buena ujú, expectativa, pues, que espera que la pareja, porque nadie piensa que sí, su hijo es el peor. Y, pero después de casados todavía hay ajá, expectativas. A veces los padres piensan que se van a comportar de cierta manera bueno, y sí, cuando no lo hacen, en vez de pensar, bueno, ellos lo hacen diferente, pueden pensar hasta, pero lo hacen mal. pero Entonces puede afectar, puedes causar un conflicto porque hasta pueden quejarse con la hija de su esposo o con el hijo de su esposa. Es decir, que por qué hacen sí, eso, se que vuelve una ujú, expectativa que al final es una presión negativa, ujú. porque no aprecian realmente a quién es su esposo y todo eso. Bueno, de hecho, ese es otro anécdota gracioso que podemos contar. No es racista ni nada, pero que dice que Juanita quería alguien más Ah, blanquito. Pero a los suegros nos tomaron una foto, otro día ah, en Plaza sí. Bolívar, yo estaba en el ejército, ¿no? Y el suegro nos tomó una foto para mostrarle aquí a las iglesias que les apoyaban. Este es el prometido de mí y lo otro. Porque, bueno, parte de la tradición de ellos, ¿no? Y cuando se lo mostraron a la abuela paterna, la abuela dijo, no, no hay unos más claritos. Y hasta no se pudo conseguir uno más clarito. La Y mi abuela ya no papá está se viva. rió, La ¿no? abuela ya no está viva. La abuela me amaba un montón en los Sí, últimos años, de verdad. Y para sí. los que, voy a hacer una referencia para los que vieron esta novela, ¿se acuerdan el negrito de Café con aroma de mujer que llegó en la familia blanca y era el, bueno, yo tomé ese papel en la familia, en esa parte de la familia de Esther. Abrazaba a la abuela, lo otro, y era bien extrovertido, ¿no? Querían mucho, de verdad querían Querían un bastante a montón los uno. abuelos. Pero sí que hay una expectativa que a veces se vuelve una presión en tu matrimonio y a veces Mira, hasta... eso puede ser una presión muy fuerte, hasta puede, en algunos casos, se ha llevado a parejas a divorciarse, Ajá. porque no aguantan la presión de que los padres no apoyan su matrimonio. Cuando, cuando te dicen algo negativo de tu pareja, sientes que están diciendo también a ti que tú hiciste mal, porque tú escogiste mal a la persona. Bueno, y es peor aún cuando convencen al hijo Ujú, de que realmente tu pareja es menos de lo que esperamos y uno se lo empieza a creer y, ¿no? Por lo menos cuento una anécdota, espero que no se vayan, no lo mm, vayan a malentender, pero cuando mi mamá conoció a Esther, antes de antes casarlos. de casarnos, no sé si es mi percepción y si está mal, y si está mal, pues mi mamá escucha, no estoy diciendo que para nada es mala madre, chévere, porque quería lo mejor para mí, pero mi mamá como que no le caía muy bien a Esther, ¿no? Y un día yo Que no tuve, me conocías bueno, y mucho, un día pero yo yo, creo que era más eh, el temor que te iba a llevar lejos, que mi mamá no resulta recuerda que fue muchas así, cosas hoy pero en día, pero un día yo tuve que hablar con ella y le dije, mamá, yo me voy a casar con Esther, pues eso es algo decidido. Y yo creo que mi hermano Cheo, que es mi hermano mayor, es el cuarto, yo soy el quinto, le habló a mi mamá. De hecho, mi mamá, la primera vez que fue a la iglesia Verdad y Vida, fue a conocer a Esther. Yo quiero ya conocer a esta chica porque veo este loco serio. Y después recuerdo cuando estaba en el ejército, yo estuve allá destacado en la frontera y mi hermano se enfermó y Esther sin que nadie le dijera, ella se enteró, vino, de lo que tengo entendido, pues llevó a mi hermano al hospital, vino, trajo algo de sopa a mi hermano, ¿eh? Y cuando yo regresé, no sé si mi mamá se acuerda, pero yo recuerdo sus palabras, ella decía, si tú pierdes a esta muchacha, eres un tonto. De verdad eso ganó, ¿no? Y ahí estoy hablando pues antes del matrimonio. ujú, Pero, y eso es un poquito de lo que vamos a hablar después, también es la actitud que tú tienes hacia la familia extendida, pues, ujú. ¿no? De verdad, Esther no ha tenido una experiencia de conocer mucho a mi familia porque nos tuvimos que mudar y casi no.
Y yo pues sí con la familia de Esther y me la he ganado, me han querido, me han dado de verdad la oportunidad para yo mostrar. Y Sí, la ventaja que yo he tenido también es que no solamente que soy creyente, sino que serví a Dios y por cuántos años tuvimos un tiempo en la obra a tiempo completo. Entonces, eso siempre bastantes. fue. Pero la expectativa que la familia tiene, pues puede volverse una cuestión. Que seguimos ahí. Hay más puntos en esa. Sí, Ujú. aquí está. Patrones de Ay. comportamiento. Y ahí nos referimos a... Bueno, en el libro daba el ejemplo de que, hablando del hombre, su suegro a veces llegaba a casa y se comportaba de una manera agresiva eh, con su esposa, que sería la suegra. Y la suegra aguantaba eso todos los años, no lo estaba dejando ni nada. Llamaba a su hija y se quejaba de eso. Y la hija, que es la esposa del que estamos hablando, Ajá, le, del esposo en ese caso. sí, ella le contaba al esposo como angustiada, mi papá se comporta así, que mi mamá se queja conmigo porque siente mal, como que si quería que el esposo arreglara la situación o hablara con el papá, pero la mamá, la suegra, no quería realmente que se metieran. Sí, Entonces, para- el esposo está como, yo creo que sintiendo como que debo hacer algo, pero tampoco tengo la confianza de meterme ahí en su relación y, o sea, para decirlo hay en otras cuestiones palabras, ahí. es que hay comportamientos difíciles en la familia extendida de tu esposo. Puede Ujú. ser en sus padres o en sus hermanos. Y a veces, sinceramente, uno es, aunque te quieran mucho, el intruso. Si nunca tuviste una buena Pueden, relación con los suegros o con los puede ser que cuñados, lleguen a tu casa y comiencen a criticar ajá, tu manera de hacer las cosas. exactamente, esa es otra de las Entonces, cuestiones. eso puede causar un conflicto en tu matrimonio. O sea, ese típico de cosas, como yo conocí a alguien que el esposo llegaba a casa y decía, negra, ¿me hiciste sopa? Y pues la esposa no le hacía sopa. Entonces, como vivían en ese tiempo con los padres del esposo, la suegra decía, ah, hijo, yo sí te hice sopa. Y iba y comía sopa. Y la negra o su esposa, pues cocinaba bastante bien para él. Pero su amor de comer sopa iba ahí. Y yo observaba que había en ese matrimonio mucho conflicto por eso, y ahí ya, pues el conflicto era grande y todo eso. Pero ese tipo de cosas, pues a veces Muchas que, veces los padres pueden tener la mm, actitud de que no hay nadie suficientemente bueno para mi hija o para mi hijo. sí, pero eso más es Entonces, expectativa. esa mm, actitud se traslada en su manera de comportar con la persona y en su manera de hablar de ellos Si estás y pasando por todas esos esas cosas. conflictos, pues es algo común. Y ahorita solamente estábamos hablando del conflicto en sí. Si no has escuchado los otros charlas, otros podcasts o los otros capítulos, te das cuenta que Esther y yo somos los típicos que nos gusta pelar la herida antes de echar el alcohol para... Pero eso es algo que existe, pues y también lo hablamos así porque hay muchas parejas que quieren vivir un idealismo y no, en mi matrimonio no es así, o mi suegra es súper bien, y no es hablar más de los suegros o de nuestros padres, pero pues entender que eso existe. También crianza de Mm, los hijos. Esto es muy importante porque a veces, pues, especialmente si uno tiene hijos jóvenes, ¿quiénes son los mejores referentes para que te ayuden a criar los hijos? O a veces causa un conflicto el hecho de que, bueno, es que con mi mamá conmigo era así, ¿no? ujú. Por lo menos nosotros no tuvimos hijos vivos para ver ciertas cuestiones, pero una vez yo me sentí corrido de la casa y me fui. Yo cuando fui al primer instituto bíblico, yo fui porque me fui de la casa a los 15 años, a los 16 años yo entré a ese primer instituto bíblico que me dieron la oportunidad. Conmigo no fue imposición de mano, que eso es lo que Dios quiere. Conmigo fue porque el director del instituto bíblico, que es Andrés Acosta, me dio la oportunidad de vivir en su casa y después me dio el privilegio de estudiar. Eso para mí, en mi primer instituto bíblico fue un discipulado intenso estudiando, pero yo me fui de la casa pensando por discutir con mi mamá que me había corrido de la casa. Ahora, ¿sirvió para mí esa anécdota que estoy escuchando y que Dios lo usó para transformar mi vida? Sí. Y una vez un padre me estaba diciendo, Mundo, escuché que te corrieron de tu casa, estoy fastidiado, voy a correr a mi hijo de mi casa. Y yo le decía, no es un patrón real, pues. Especialmente joven, o sea, es Joven, una sí. cosa que tu hijo tenga No. 25 años y ya trabaja y no quiere mudarse, eso es diferente. Pero a veces causa Pero conflicto el hecho de como tu pareja trabaja en esa área
Y a veces más conflicto cuando vienen ya los padres, los tíos, los hermanos y especialmente hermanos mayores o algo y no solamente te dan una indicación de cómo debes criar a tu hijo, sino que hasta te Critican, critican, ¿no? sí, la manera que, ay, si fuera mi hijo, yo no le permitiría hacer eso. O, O hay un ejemplo clásico a veces también que, y no sé si entra aquí, pero que de personas que dicen por lo menos, ay, es que mi esposo es muy machista. He escuchado a muchas mujeres aquí en el ministerio donde trabajamos nosotros, hemos trabajado por mucho tiempo. Y después eh, veo cómo crían a sus hijos, varones especialmente, digo, bueno, y yo, pero el estás patrón, haciendo lo sí, mismo. el patrón que estás llevando es Estás lo enseñando mismo. a tu hijo a que cuando crezca vaya a ser un esposo machista. Pero lo que estamos hablando es que si en esta área es razón de conflicto, pues existe, es una posibilidad, si no existe, pues chévere, ¿no? Cuando las parejas tienen hijos de otra relación, esto es importantísimo. Esto es un punto que no traía, no venía en nuestro, en el material que estamos usando, pero creemos que es un punto importantísimo, porque especialmente hoy en día que hay muchas personas casadas o viudos O o divorciados. divorciados o que tuvieron hijos y aunque este sea su Ajá. primer matrimonio, tuvieron hijos antes, pues ahí no solamente es que te casaste con la familia de tu esposa, sino que Con los hijos. con los Tiene hijos que la esposa lo trajo estás trayendo y como hijos la tuyos. verdad, si esos hijos tienen su papá o su mamá, el que corresponda ahí, también no es que seas parte de su familia, pero esos conflictos Tienes van a que venir. amar a tu pareja y tienes que amar a sus hijos, como si fueran tus hijos. Sí, y entender, Pero puede traer conflicto porque quizás bueno, va a traer seguro. va a traer conflicto seguro. Y si son divorciados y tu expareja está todavía eh, en el cuadro, cuando se trata de Sí, visitación y los hijos, todavía hay más probabilidad de la conflicto. verdad es que eso sería, eso solo sería un capítulo para hablar de ese Mm, tema. Y quizás más. sinceramente especialmente cuando es prematrimonial y estás en ese punto, es algo que tienes que ver muy serio porque va a traer, no estoy diciendo que va a ser un matrimonio conflictivo por eso, pero va a haber porque somos Va a humanos haber y es cosas por las difícil, que van ¿no? a tener que sentarse y hablar y Y en esa área solucionar. mucho más cosas por cómo corrijo a mis hijos y cómo corrijo a, bueno, toda esa cuestión de cosas. Lo que queremos decir con esto es que conflicto en el matrimonio va a haber, no es el ideal, pero lamentablemente es la realidad, ¿no? Lo que necesitamos primero es identificar ese conflicto y ya después atacar ese conflicto para mejorar el matrimonio, pues. ¿Cómo afrontar el conflicto? Pues tener una actitud tranquila. Sí, porque si viene ya molesto, si viene alterado, si viene angustiado, estresado, todo eso va a afectar la manera que trae el tema, la manera que habla del tema. No quieres venir atacando, no quieres venir agresivo y no quieres ponerte a la defensiva. Necesitas ser muy tranquilo y si es necesario tomar tiempo para orar antes, es buena idea eso. Uno necesita ser intencionalmente en tener esa actitud, Ujú. porque sinceramente ustedes ven esa letra y dicen, oye, el mundo y Esther son muy tranquilos y ellos resuelven sus problemas. No, A veces Esther y yo es a la tercera o cuarta vez de hablar de ese asunto es que estamos tranquilos. A lo mejor la primera vez, gracias y por gracias a Dios, si sale bien, tranquilo, bien, pero a veces discutimos y ujú. tenemos la tendencia a defender mucho nuestro punto. Esther es la que más cede, pero tendemos a defender nuestro Gracias por punto. reconocerlo. No, yo lo reconozco. Ahora, después de 25 años, casi 25 años de casado, creo que lo llevamos más tranquilo, pero si me Ujú, pongo a sí. ver atrás, a los 2 años, al primer año de casado, discutíamos por cosas tontas y yo me montaba casi como que si estuviéramos hablando de cuestiones doctrinales que te volvías apóstata o algo así, ¿no? Sí. Pero debes ser intencional, debes orar y debes buscar a cultivar esa actitud. Tranquilo, yo iba a poner una actitud paciente, pero a veces malentendemos la paciencia. Ujú. Que tranquilo, a veces escuchar y todo eso. Bueno, es amor, es pensar si yo fuera la persona así, si el otro viene a hablar conmigo de este tema o de un tema así, ¿cómo me gustaría que hablaran conmigo? Y, ahí- Tomar esa actitud. y en ese punto
es con quién vas a hablar, porque muchas veces ese conflicto lo puedes arreglar directamente con tu pareja, pero a veces ese conflicto ni siquiera es con tu pareja, aunque se desarrolle el conflicto ahí en tu relación con tu pareja, Ujú. realmente el origen viene de afuera. Sí, Entonces, por lo sí o menos sí, o sea, no puede, de verdad no puedes decirle a tu pareja, ve y habla con tu mamá y cámbiala, no. no. Tú tienes que ir y confrontar esa cuestión. Por eso la actitud tranquila. Bueno, y yo creo que cuando se trata de los padres causando un conflicto en el matrimonio por la actitud que tienen, el que le toca hablar en casi todos los casos va a ser el que es el hijo de ellos, no el yerno ni la nuera, sino el hijo Bueno, podría ser o la ahí todo hija. eso, pero O muchas sea, veces le si toca. mis padres son los que son el problema, a lo mm, mejor me toca a mí hablar con ellos. Si son los padres del mundo, entonces le toca a él. En la mayoría de los casos. Puede haber algunos casos que no es así. Y puede haber algunos casos que a ti y a mí nos ha tocado, porque a veces cuando hablamos de ciertas cosas parece que yo fuera el malo. Ajá. Y no me importa. A veces Bueno, yo me tomo, está bien, yo soy en el malo. algunos casos Pero, va a ser el esposo que habla, aunque sea con los padres de la esposa, por querer proteger a la esposa. pero a veces se tiene que resolver también en pareja, porque también si Si vale lo que la está pena causando pero si lo que está causando el conflicto también tiene que ver con siendo yo el culpable, pues yo ajá, tengo que cambiar claro. y eso puede ser beneficioso, ¿no? Escuchar con empatía, eso es importante. Sí, No, no no, solo venir a hablar del asunto con tranquilidad, sino de verdad escuchar a la otra persona y tratar de entender no solo sus palabras, lo que está diciendo, sino de dónde viene en cuanto a lo emocional. mire, eso es un punto débil para mí. Yo necesito aprender mejor a escuchar con empatía. Yo escucho detenidamente para poder usar cualquier cosa que Esther diga en su contra para ganar la discusión. Esa no es la idea. Y no estoy diciendo que estoy mal o estoy bien. Yo debo madurar y pues gracias a Dios Esther me ama aún con mi carácter. Pero lo que estamos diciendo con eso es que usted vuelva empático, y la palabra empática quiere decir que pueda tratar de entender lo que esa El persona está sentimiento, sintiendo sí. de por qué le dice eso, ¿no? Y de verdad la razón también es ponerse en sus zapatos para poder llegar a la solución, porque a veces, como digo otra vez, está diciendo algo que sería bueno y que mejoraría su matrimonio, pero uno porque está aferrado a sus tradiciones, a sus principios, no, 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 y no mejora nunca. Entonces, ser empático, ponerte en los zapatos de esa persona cuando vayas a hablar con ellos. Ánimo positivo, queriendo mantener la armonía. Eso es muy bueno. Y ahí pienso yo en un versículo bíblico que es, aquí lo tengo anotado, es Salmo 133:1, que dice, estar los hermanos juntos en armonía. Mm. Hablando de, y yo sé que ahí la aplicación es para el matrimonio, si no está hablando para la sociedad cristiana, en ese caso que es Salmo, para los judíos que se juntaban, pero lo importante que es la armonía en todas las relaciones, especialmente en tu relación matrimonial, la armonía es muy bueno. La armonía no es que, bueno, yo aguanto todo lo que tú dices hasta que explote, no. La armonía es que hay un equilibrio, ¿no? Sí, que se complementen el Ajá. uno al otro. Entonces, perdón, ahí tenemos. ¿Cómo afrontarlo? Pues puede haber muchos más puntos, pero yo creo que estos son bastante Los importantes, básicos, los sí. básicos. Aprender a escuchar, tener en cuenta esa armonía. Yo creo que tener mucho en cuenta a tu pareja y a tu familia directa, porque obviamente si son los abuelos de tus hijos, los tíos de tus hijos, o el hermano de tu pareja, los padres de tu pareja, obviamente pues hay algo, vale la pena porque, ¿cómo se llama? Conocerse, que saber, ¿no? Solucionando el conflicto, pues ahí es donde venimos, más o menos, ¿qué podemos hacer para Tener una lograr actitud eso? reconciliadora. Ajá. Sería que el punto de hablar de este asunto no es atacarte, sino tratar de resolverlo, de traer una solución, Ah, que los dos estemos de mm, acuerdo con esta solución. Entonces, esa es la actitud de que hay que tener. bueno, no tengamos esa actitud que a veces tenemos que somos. Hoy en día, cuando yo veo videos virales, los videos virales que tengo, especialmente con la música que se escucha, yo no escucho esa música, pero veo videos virales de música que se escucha, el reggaetón, que es mucho insulto y mucho, te callo la boca porque digo esto, 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 y todo el mundo te aplaude, y se ha vuelto mucho el populacho te aplaude y te doy la razón. Tener la razón no es que el populacho te aplauda,
El populacho fue el que le gritó a Cristo, ¿cómo se? Hosana en el cielo, el que entra, el que viene en el nombre del Señor, y después, una semana después, unos días después, estaban diciendo crucifíquenlo. Mm, Hay que tener cuidado con eso. Una relación reconciliadora es que de verdad termine la cosa con una paz para los dos. Tener una paz para los dos es que es difícil. Una relación normal, pues termina bien y a lo mejor no se van a relacionar más nunca. Pero cuando es la familia, pues te vas a relacionar siempre. Entonces tienes que ser más intencionalmente de que la cosa termine pacíficamente, ¿no? sí, Y, y ahí otra mente hay que ver la cuestión del conflicto. Y me atrevo a decir eso, si tiene que ver algo de que se rompieron las leyes, de que si hay abuso, que si hay maltrato, pues hay leyes, hay autoridades correspondientes sí, para eso. realmente ese es ¿Eh? otro plano, no estamos realmente Ese es un tocando plano, sí, ese diferente. tema, sino No estoy diciendo, ay, es que conflictos como más. esto está pasando, Mundo y Esther dijeron, entonces, ay, te perdono, hay que tener cuidado con esas cosas delicadas e importantes. Tener una actitud reconciliadora me hace pensar un poquito en 2 Corintios 5:18, que dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora no quiero a poner un versículo ahí, ay, mira, solo porque dice esa palabra. Si lees 2 Corintios, los 3 versículos antes del 18, de hecho el 17 dice que somos nueva criatura creada en Cristo Jesús, ¿no? Pero ese mismo versículo está hablando de cómo Dios nos creó a nosotros con una nueva actitud, y una de las cosas es por ser creyentes debemos tener una actitud reconciliadora. Ahora tú dices, bueno, yo no soy creyente, a mí no me vale eso. Sinceramente, si tú tratas de reconciliar en tu relación matrimonial las cosas con la familia, va a ir mejor, seas o no seas creyente, ¿no? Y si no eres creyente y quieres saber más de eso, pues si tienes una Biblia, lee, y si tienes a alguien a preguntarle, pero el versículo 17 dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura, creados para nuevas, o creados En para, Cristo Jesús para... porque somos nueva criatura. Ahora no estoy Ujú, leyendo el versículo, pero habla de eso, de que somos nueva criatura, ¿no? Por Cristo Jesús. ya estamos ¿Qué nos completos. hace nueva criatura? Solo poner nuestra fe en Cristo, pues. Bueno, dice negociando las diferencias con respeto. Y ahí, pues, obviamente, especialmente si son mayores que tú, si son los padres de tu Yo creo, de tu esposo, de yo tu creo que pareja. en esa frase hay dos palabras claves, Ajá. que Negociación negociar y con y respeto. con respeto, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de negociar? Pues establecer una conversación en la que ambos tienen que dar algo. Sí, dar una idea de cómo se puede solucionar y ver si la otra persona no está completamente de acuerdo, pero tiene otra idea y así cada quien dar hasta que llegue a un Muchas veces acuerdo. puede ser un sacrificio vamos a llevarlo a un plano súper medio plástico de decir, bueno, es que vivimos a 3 horas de los dos padres y no podemos llegar solo en carro o en avión. Y a los dos padres les importa mucho celebrar la Navidad, Ujú, ¿no? Entonces, ¿con quién paso la Navidad este año? Entonces, alguien tiene que reconciliar, que negociar. Pues bueno, esta Navidad pasa el cumpleaños o Navidad conmigo, el próximo año lo pasas ujú. con tus padres. Y a veces es difícil porque a veces, bueno, pasa Navidad conmigo y Año Nuevo con el otro, pero una semana, 2 boletos. Sí, Hay que tener en sí, cuenta todo ese montón de cuestiones. sí, No tienes que perjudicar tu matrimonio y tu por familia complacer a los directo por padres, a complacer a los los demás. suegros. Porque Sí. también la negociación respetuosa también debe ser, lo siento, vamos a hacerlo a nuestra manera, ¿no? Eh, bueno, pero negociando esas diferencias con respeto. Me gusta mucho, hay un versículo en Romanos capítulo 13 versículo 7 que dice que dale honra a quien honra y respeto a quien respeto merezca. Y está hablando otra vez de la relación con los hermanos, una relación entre hermanos cristianos. Pero si lees todo el trasfondo de ese versículo, Romanos capítulo 13 7 está hablando cómo debe ser tu actitud en una relación interpersonal. Habla de amarse unos a otros, de respetarse, si amas a tu hermano, que amar a tu hermano y amar a tu Dios como primeramente es el resumen de todos los mandamientos. La idea es que obviamente si amas a tu hermano, ni le vas a engañar, ni le vas a irrespetar, ni vas ¿cómo se llama? Ni le vas a hacer infiel, ni todo ese montón de cuestiones. Ujú. Entonces, hablando de eso, me gusta porque Pablo le dice a los hermanos, y la cosa de dar respeto no es solamente porque es mayor o porque es tu jefe.
dar honra a quien honra merece, aunque uno debe tener la actitud. Ahí el reto es que si uno es el creyente, uno siempre tiene que tratar de ser el maduro, pues, en la relación, ¿no? Sí. Y recuerda que esa persona, Dios lo ama también. Y si hay que Entonces, tener, recordando eso, te puede cambiar la perspectiva. y esa palabra respeto, básalo en el principio bíblico y no en el principio tradicional. Ujú. Porque muchas veces la tradición en la que tú crees puedes cambiar el significado de ese concepto, ¿no? Por lo menos si tú eres una persona que crees en el buchido, que es la creencia de los samuráis estaban dispuestos a suicidarse porque respetaron a alguien para todavía conservar su honor. Ujú. Por eso digo que esa negociación, negociando las diferencias con respeto, que ese concepto de respeto sea basado en la Biblia. Y por Sí. eso pienso en Romanos 13:7, ¿no? Negociando haciendo peticiones y no exigencias. Eso también es Sí, eso es importante, ¿no? bastante importante, porque si realmente si estás haciendo exigencias, no llegaste con una actitud reconciliadora, ni estás realmente negociando, estás tratando de imponer. Y cuando haces eso, de una vez la otra persona se pone a la defensiva porque siente que no le estás dando opción y no estás considerando a ellos, no le estás dando el respeto de ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y otra vez con lo que decía Aunque anteriormente, eso dicho, también a veces uno tiene que ceder. sí, pero sin crucificar Sí. tu relación matrimonial y tu familia, tu núcleo familiar. Por eso explicaba lo que era el núcleo familiar. Porque vamos a poner un ejemplo tuyo. A lo mejor tus padres vinieron en esos años, primeros años que vinieron, que estábamos sirviendo, no teníamos un trabajo que nos hacía ahorrar mucho dinero, porque mucha gente en Venezuela pensaba que, ay, tú nunca viniste a Venezuela porque eras un mal hijo y no tenías padres, o no tenías la gana de venir, ¿no? Me decían. A Mm. veces hubieron algunas personas que me lo dijeron directamente y pues yo me ponía a reír y no decía nada, pero la realidad era que no teníamos el dinero y cuando estábamos sirviendo en el ministerio de tiempo completo, pues no teníamos dinero para eso. Entonces, si venían tus padres, estábamos aquí, entonces, mira, Esther, si pudiste pasar Navidad con tus padres este año, claro, porque ellos vinieron. Entonces ahora el próximo año tenemos que ir a donde mi mamá y vamos a ver cómo hacemos para pagar. No había ese dinero. Entonces hay que ser realista en tu condición y no presionar tampoco porque eso puede crear otro conflicto. Debe Sí. ser, ¿no? Ahí hay que ser sabios, pues, ¿no? Y saber también qué quiere Dios para nuestra vida. Y ahí no estamos hablando, lo que pasa es que tú y Esther servían a Dios tiempo completo, entonces tenían más vínculo con Dios. No, No Dios necesariamente eso, pero tiene el mismo vínculo con todos sí. sus hijos y quiere lo mejor para todos y hay que entender. O a veces también está el tema de que ni siquiera es la familia, sino la misma iglesia que a veces dice, no, es que queremos tener el culto en Navidad y tu familia quiere pasar que tú pases Navidad con Yo creo, ellos. sí, yo creo que hemos tenido más conflictos así Por nosotros eso, que con la eh, familia, ¿no? porque por el ministerio y la iglesia quiere tener algo y uno quiere estar en la iglesia y te quieren exigir que estén en la iglesia porque eres líder, pero no quieres estar para esa fecha porque quieres estar con la familia cuando puedes. Entonces, sí, Y ese sería otro tema para hablar, ¿no? Porque recordar que cuando eres evangélico piensan que casarse con la familia es porque la familia de Dios y toda la iglesia es la familia de Dios. No necesariamente en estas cuestiones. Después, conocer la familia extendida de tu pareja. Esto es importante. Cuando digo conocer la familia extendida de tu pareja, estoy hablando de ser objetivo en cuanto a eso. Sinceramente, atreverte a qué son las tradiciones en la familia de mi pareja. Y cuando digo tradiciones, no estoy hablando, mucha gente piensa que siempre nos preguntan a mí, Esther, mira, tú que eres americana o gringa y tú que eres latino, algunas personas te han preguntado, tú que eres blanco y tú negro, no, eso nos causó conflicto y nos reímos siempre porque siempre decimos, bueno, Esther es venezolana, pues nació en Venezuela y se crió y Esther es muy venezolana y... Pero su familia, más que ser gringo, su familia tenía tradiciones, porque hay cosas que hace la familia de Esther que cuando yo vine a Estados Unidos, eso no es ser gringo, lo que hacían los viejitos allá. Hay tradiciones súper diferentes aquí. sí, Conocer cómo es el trasfondo por lo menos aquí pasaba algo, lo puedo contar, ¿no? La familia materna de Esther, los abuelos, ¿no? Papa y Mimo, así le decimos de cariño,
cuando íbamos a visitar a papá y Mimo, yo nunca veía que había mucho lío. Era como que, bueno, mundo, vamos donde papá y Mimo y llegábamos allá y aunque yo no hablaba inglés, echábamos broma. Esther sufría porque yo echaba chistes y ella se reía, no, pues No traduce. traduce, no, Entonces no se puede, traducía, no me nada, nada, entienden. nada. Pero ahí estábamos, ¿no? Y Sí, ya, entiendo el todo el chiste. lío súper chévere. Pero cuando íbamos donde la familia paterna de Esther, yo siempre, casi siempre me daban instrucciones, pues no, que cuidado porque la abuela es delicada en esto, no la abraces porque la abuela casi ningún nieto la abraza, ella es un poquito, no, no es que era mala la abuela, sino pues tenía su manera de ser. Y yo recuerdo que yo escuchaba todas las instrucciones y cuando íbamos de aquí donde la abuela, yo iba pensando, las voy a, o sea, todas las que no eran pasadas las voy a romper todas para ver cómo se ponen bravos. Pero yo Pero llegaba, por eso es que te querían tanto. sí, yo llegaba y abrazaba, yo recuerdo la abuela de Esther, no esto nunca causó conflicto, pero son cosas que a lo mejor en ti sí, pero yo me acuerdo que la abuela de Esther, los nietos le decían, abuela, foto, y ella decía, no. ¿Te acuerdas? No, Y no yo le vas a llegaba tomar y, foto casi abuela, un nunca. abrazo, foto. Y pues obviamente no había, Ajá. no había tampoco comunicación. Pero empecé a entender, de verdad, era un poquito más cálido, más latino, digo yo, la Sí, familia materna de Esther sí, que la familia paterna. Hoy en día nos llevamos muy bien con todo. Esther no tuvo la bendición de ocuparte tanto con mi familia, pues. Aunque cuando sí, éramos novios sí íbamos a la casa. Yo recuerdo que íbamos a la casa y Esther llegaba y llegaba a dormir, a descansar. Y todos nos poníamos a hablar y Esther estaba ya en el cuarto de mi amada descansando y nosotros estábamos bueno, hablando. con tus hermanas siempre me llevé bien, pero con los hermanos, como que si yo estaba, no hablaban. Estaban Entonces, a callados. veces yo me iba porque yo dije, no los estoy dejando disfrutar. Entonces, yo mejor me voy para otro lado y así hablan con mundo bien. Porque como que les daba pena. Yo no sé qué les daba, pero Pero no hablaban conmigo casi. conocer a la familia extendida de tu pareja, eso es bueno, ¿no? Ahora, si es una familia demasiado conflictiva, obviamente si estás casado con alguien que profesa una religión que puede ser hasta peligrosa, que, que compartas con ellos, pero igual orar por ellos, tratar de buscar la manera, pues en ese caso que tú seas de bendición y toda esa cuestión. Es importante, porque de verdad la familia de tu pareja es su familia, pues. No, no quieres robárselo, ¿no? Sí, Eh, imagínate tú, si tu pareja exige que tú no pases más tiempo con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos, y son personas que tú quieres, te criaste con ellos, siempre estaban ahí. bueno, Entonces, que te exija que no estés más tiempo con ellos, o sea, piensa eso te haría sentir para saber cómo tratar a la familia. bueno, cuento algo en cuanto a eso. Esther es muy tímida. Sí, No le eso. gusta hablar mucho por teléfono. Esther le gusta más mandar Es mensajes mejor ahora, pero sí, soy ahora mejor. bastante. Pero esto que Esther está haciendo conmigo acá es una bendición grandísima porque he orado porque Esther no, 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 hasta como que se rompió de sí, pero a veces causaba un poquito de conflicto Esther y yo, esto sí, porque yo decía, mira, está mi mamá, háblale. Y yo le ponía el teléfono a Esther así y Esther quedaba como que se trancaba. Y Cuando es por después, teléfono, a veces yo pienso un rato las cosas que puedo hablar, que puedo decir antes de comenzar a hablar con alguien, porque como que me pero congelo. pasaba y a mí me irritaba. Entonces yo, no, Sí. mamá, empezaba yo a echar broma ahí y Esther, no, decía ahí sus palabras como solo eran monosílabas, Esther, sí, no, no, no. Pero ya después que Porque también terminaba, se me dificulta entender a veces a la gente por teléfono. está Como bien. no les puedo ver, Pero el conflicto era que se terminaba de la llamada, nos saludábamos y yo empezaba la discusión con Esther. ¿Por qué no hablas con mi mamá? De verdad, muchas veces fue un conflicto y sinceramente yo entendía que Esther era penosa, pero igual me quería fastidiar, pero me irritaba, pues. también es difícil hablar con alguien que no te entiende cuando tú hablas, que no te escucha bien. Sí, no sigas diciendo porque estás diciendo que mi mamá no No, habla bien. Ah, mentira. no, que a mí no me entendía, Bueno, que yo le hablaba y no me escuchaba bien. Entonces yo pero decía, también puedo decir algo muy a ¿ahora qué favor de hago? Esther, que Que no. personalmente a veces cuando, especialmente, y no, esto, no estoy haciendo aquí una pancarta ni nada, pero a veces que mi familia ha necesitado algo de ayuda económica y, y doy gracias a Dios que Esther no se pone. Yo veo muchos hombres que a veces me dicen, tu esposa no te dice nada por ayudar a tu familia. Y sinceramente en mi caso eso es una bendición. Esther nunca me dice, no lo hagas. Siempre es, bueno, podemos hacerlo. Y a veces Esther dice, estamos aquí, nosotros podemos trabajar, podemos solucionar si es que tenemos alguna cosa. Y si está en nuestra mano de ayudar, la ayudamos. Y también digo esto, tampoco es que te endeudes tú a tu familia para poder ayudar a tu familia externa. No, sí, Porque y hay momentos que le digo al mundo, pues, o yo voy a tener que trabajar o tú vas a tener eh, que conseguir tiempo extra para pagar
extra si quiere, pero mandamos. Sí, Pero por lo general, sí, tener una ese es buena, como si es mi familia también, tener una aunque buena no me crié relación con con tu ellos, familia no es hacer todo lo que ellos quieren. sacrificar la tuya, Sí. ¿no? Dice, yo no sé si estoy mal usando el versículo, pero dice que si tienes dos capas, dale una. Pero en Si tú verdad, tienes dos capas y ellos no tienen, dale dale uno. una, ¿no? Hablando en cuanto al cristianismo en general, no Sí, sé cómo se, ahí solamente estoy recurriendo a eso, pero yo sí, nunca he sí, sí, visto que ve, dice darle, quítatelo tú y darlo y claro. no. Y yo creo que a veces cuando tú haces ese tipo de No, cosas, y Dios dice, es fiel y te no ayuda. recuerdo el versículo, dice algo de que el que no cuida a su familia es hasta peor que un inconverso. Sí, creo Él que sí. tiene, es importante que tengas a tu esposa, tu esposo, tus hijos, y después de eso Bueno, puedes ver a cuando quién están hablando por lo menos con Timoteo o con Pablo, no recuerdo quién, que le dicen que a las viudas, o Pablo dice, a las viudas que sean viudas prácticamente con viudas de necesidad verdad, real, sí. ¿no? Y si no, y si tienes familia, que sus Que su familiares directos le familia ayuden primero. tiene primero Sí. el deber Pero no de queremos ayudar. torcer las escrituras, pero por lo menos sí tener ese principio de que no debes sacrificar a tu familia para que la familia extendida, pero sí debes trabajar en tener una cuestión. Buscar ayuda externa, si tú no puedes hacer eso, pues busca ayuda externa y que profesionales, si tienes que tener un árbitro o algo, pues el pastor o algo, siempre hemos dicho, siempre decimos lo mismo, cuidado con quien abres tu corazón, porque Ujú. eso puede dañarte, Sí, eso es eh, importante. ¿no? Necesitas conseguir a alguien de confianza con quien hablar, especialmente alguien maduro que te puede guiar, pero necesitas tener cuidado que sea una persona realmente madura y cristiano, que te va a dar consejos bíblicos de acuerdo a Dios y no de acuerdo al mundo. Y de verdad, mire, hay un versículo que quiero también en cuanto a relaciones, aunque este versículo está hablando, es una carta pastoral, está hablando a un pastor de cómo debe atender a su oveja. Yo creo que es una buena aplicación para uno creyente y especialmente para el matrimonio, en cómo tratar la familia extendida. En segunda de Timoteo, perdón, primera de Timoteo 5, 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino que exhórtalo como a padre a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y ahí mismo dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y recompensar a sus padres, porque bueno, me encanta ese pasaje, aunque está hablando obviamente en un contexto a Timoteo y algo pastoral, me gusta porque, otra vez, no quiero forzar la escritura, pero si lo aplicas a tu matrimonio, pensando honra, no reprendas a tus suegros, pues, sino que exhórtalos como si fueran tus padres. Ujú. Eso es una cuestión clave. Con un respeto Sí, a ese nivel, sí. pues. Y a los jóvenes como hermanos, pues a tus cuñados como hermanos, a tus cuñadas como hermanas. Yo creo que cuando tenemos esa actitud, lo vamos a hacer mejor. Una vez me daba risa la suegra porque una vez estábamos hablando y me dijo algo y me dijo, tú así no tratarías a mi mamá, a tu mamá, y me dio mucha risa Yo, ay, porque no. vieron que este esta vez y dijo, Yo dije, no, mundo eres se, peor. sí, mundo se lleva más fuerte con su mamá, mi mamá le digo, pero bueno, Ahí creo necesita que hay conocer. una pregunta ahí, Hay una un pregunta, ¿verdad? comentario o algo. No lo alcanzo a ver. Dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor. Ah, el Bueno, versículo que yo ese decía, es el que no me versículo que acordaba estaba dónde diciendo era, yo. gracias. Que dice Eh, Primera de Timoteo 5:8. 5:8, es justo Sí, después de lo que justo estoy después, leyendo sí. ahí, pero solamente estaba usando yo esto, pero es importante. Y otra vez, como digo, ya nos volvimos a pasar unos minutos, pero 3 puntos aquí para que más o menos qué es lo que queremos compartir con esto de nos casamos. El Mm, primero es la familia, Lo que decía, la familia de mi pareja es es, mi es familia mi también familia ahora. ahora. No puede, no importa qué es la condición, o sea, no hay ninguna barrera que te impida a adoptar la familia de tu pareja, no, es que yo soy latino y tú eres gringa, que yo soy negro y tú eres blanco, que yo soy asiático o que Yo yo creo soy que el judío único caso que sería así son personas peligrosos. o que te repudien, o sea, yo sé que hay Sí. casos de ciertas culturas que cuando tú aceptas a Cristo,
eso es para los que son creyentes, pues entierran a sus hijos porque murieron para ellos. Pero de verdad, si tú estás escuchando este podcast y tú ni eres creyente, un buen ejercicio es que te casas con tu pareja y tu pareja, ¿no? Eh, yo sé que para mí, para Esther, sinceramente nos casamos y volamos y hicimos nuestra vida matrimonial a 5.000 millas de nuestra familia, No, sí, no pero sé siempre, cuántas mil millas, siempre pero no. lejos. Ellos serán parte de mi crecer y madurez en la relación. Cuando hablamos de este punto, el primer punto es entender de que los conflictos van a existir. A lo mejor si lo podemos erradicar todos, amén, pero van a existir y estar presto a eso, de que los conflictos van a existir. Cuando existe ese conflicto, no lo veas tanto como un castigo divino, sino más bien como una circunstancia en que Dios está usando para que crezcas personalmente y para que madures también en tu misma relación. Y en muchos casos los padres o los suegros pueden ser eh, lo que Dios usa para darte consejo también, para Ajá. mejorar en tu matrimonio. Si son personas maduras y ven tu matrimonio como algo a que ayudar y no estar intrometiéndose, pueden ser personas que te dan buenos consejos y buena guía. De hecho, nosotros, Yo creo que mi mamá me comentó una vez que si no fueran tenido a sus padres cerca cuando ellos se casaron, a lo mejor no fueran durado casados. y de verdad muchos de Porque nuestros principios que aplicamos a nuestro matrimonio, yo creo que lo trajimos de alguna otra manera de nuestros mismos padres, sí, que fueron muy buenos. Pero, pero ellos serán parte de mi crecer y madurez en la relación. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor ese conflicto Dios también lo está usando para darte a ti una madurez y para crecer. Y sinceramente es tener el oído abierto, porque a veces la familia no viene con tanta mala intención, ¿no? A menos que normalmente te no. odie, no sé. No, Porque normalmente no. la familia viene y quiere apoyar, quiere que los padres quieren que sus hijos crezcan en su matrimonio, que tengan una buena vida, ¿no? Vivir la bendición que son para mi matrimonio y cómo mi matrimonio puede ser de bendición para ellos. ¿A qué nos referimos a eso? Es que reciban esa bendición, porque la familia externa de tu pareja sí es una bendición para ti. Siempre va a ser una bendición para ti. Y de verdad también uno tener la responsabilidad de cómo Dios quiere usar tu vida para hacer de bendición para hoy. Especialmente si ustedes, los que están, ese núcleo matrimonial, esa pareja, son los creyentes y la familia extendida de tu pareja no es creyente, pues no es que te alejes de ellos, porque ay, van a hacer, no, acércate a ellos. De verdad, la razón por la que Esther y yo no compartimos tanto con mi familia es porque obviamente vivimos en Sí. Texas y ellos viven Ujú. allá, porque si no, visitáramos, fuéramos a hacer comida, fuéramos a celebrar cumpleaños, obviamente si fuéramos tenido hijos, los nietos fueran pasado tiempo con la abuela, con los tíos Sí. y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, reconoce el privilegio que Dios te da para hacer luz para ellos, pero también recibe esa bendición, esa luz que son ellos para ti, ¿no? Como doy un ejemplo gracioso para medio romper el hielo. Cuando Esther y yo fuimos de luna de miel, los suegros nos llevaron en su carro. De hecho, nos regalaron a nosotros para quedar una semana en un hotel en La Culata, en un hotel cinco estrellas allá Cerca de Mérida. cerca de Mérida. Y Y el vamos suegro a dijo, viajar en autobús. Van a ustedes a viajar. Y dijo, yo voy a ir esta misma fecha. Y nosotros dijo, vamos, les echamos el cuento y se ríen de nosotros. No, pero bueno, los llevamos. Pero Yo hizo dije, mucho más cómodo de viaje ir en sí. carro con ellos Yo que dije, ir en amén, porque autobús, todo. me va a ahorrar el viaje de ida. Y después cuando íbamos, Esther me daba codazo y me decía, ve a pagar la gasolina. Y el suegro se bajaba, parecía Rápidos y Furiosos, o parecía un comando, ¿no? Bajaba del carro y él iba y quería pagar la gasolina. Y Esther me decía, pero ¿por qué no pagaste? Y yo, "Pss, pero déjalo pues, si él quiere Se que sea parece feliz. Speedy González, el Sí, ratoncito que decía, ándale, ándale, corría rápido. que sea feliz, dijo el suegro. Y, Llegaba rápido primero a pagar para el... y, y a lo mejor suena, este mundo se ha aprovechado. No, de verdad, y nos llevamos muy bien con el Quería suegro, ¿no? ayudar Nada, quería ayudar. con los De, gastos porque sabía que sí. estábamos cortos, Y pues. de hecho, después cuando íbamos a viajar de Mérida, porque teníamos que ir a Caracas lo de la visa, el suegro me dijo, bueno, yo puedo ayudar con el pago del pasaje de mi hija, tú pagas el tuyo. Y yo, pues, amén, Para ir en chévere, avión sí, otra vez. chévere. Todo eso, de verdad, fue una ayuda y fue chévere. Con el suegro, pues, ha sido siempre un hombre maduro y nunca pensó, nunca, de verdad, el suegro siempre nos respetó, aunque hemos vivido con ellos bastante tiempo, eh,
nunca fue como que como vives conmigo, ahora te acondiciono. No, No, de verdad siempre fue maduro en eso, mm, siempre ha sido una bendición para mí. Jaime de verdad para mí antes de ser mi suegro fue mi amigo y mi maestro bíblico en muchos aspectos, pero me lleva un poquito más difícil con la suegra, pero yo creo que es porque nos parecemos tanto en cuanto a tienen cuestiones muchas cosas emocionales, muy parecidas, ¿no? sí. Pero yo quiero, la suegra es mi segunda mamá, de verdad. Y el suegro, pues, es como mi papá. Eso es algo y he trabajado para eso, de verdad, sinceramente. Pero bueno, eh, esa es la idea. Cuando te casas con tu pareja, pues te estás casando también con la familia de tu pareja. Que tienes que adoptar todas las tradiciones y todas las cosas que Eso ellos no. te... No, tú tienes que decidir. Y nosotros hemos dicho cuando comenzamos esta serie, una cosa que decíamos es que si tú vienes de una familia amarilla y tu pareja de una familia azul, no es que nos combinamos a ver qué hacemos. No, ustedes tienen No que es que tomar tenemos su que ser decisión. azul Sí. o amarillo o verde, sino que podemos decidir ser morado o Una cosa que hicimos sí. Esther y yo me acuerdo en un momento, fue por lo menos con Acción de Gracia. Eso es algo nuevo para mí, celebrar Acción de Gracia, aunque ya lo celebré algunos años de novio con Esther allá. Cuando llegamos aquí, con Esther dijimos, bueno, vamos a celebrar Acción de Gracia, pero vamos a crear nuestras propias tradiciones de qué comida hacer y qué lo otro. Para Navidad, Esther y yo dijo, bueno, Esther dijo, vamos a celebrar Navidad como los gringos, y yo está bien porque me dan regalos, y 31 como los venezolanos. Y Ujú. últimamente no tanto porque me ha tocado Hemos tenido, trabajar los últimos sí, 31. bueno, de la mayoría de los festivos hemos hecho hallacas más para el 31, Ajá. aunque este año que pasó lo hicimos al revés, hicimos hallaca para Navidad y hicimos, Como creo que 31. jamón Entonces, de para el verdad, 31. lo contamos así súper chévere porque esas cosas que pudieron ser conflictos para nosotros, gracias a Dios los trabajamos para que fuera algo armonioso y que nos juntara un poco más, ¿no? De hecho, una vez, con esto cierro, un tío abuelo de Esther me dijo, hey, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué quieres estudiar? Y yo le dije, quiero ser misionero. Y el tipo me dijo, bueno, yo sé que tus suegros, Jaime y Ginny, son misioneros, pero ¿tú qué quieres ser? Ujú, Y yo lo quedé viendo y le dije, quiero ser misionero. Yo vine a estudiar en un seminario para ser misionero. Y el señor me volvió a preguntar, "Bueno, ujú, ok, ok, está bien, como digo, Jaime y Ginny son misioneros, pero tranquilo, estamos aquí entre familia, dime, ¿qué ujú. tú quieres ser?" Él era un poco Sí, chocante. por eso y yo me Bueno, puse, él era ateo, sí, y entonces yo me puse a reír, siempre yo le estaba, dije, yo no quiero ser misionero porque mis suegros son misioneros. Yo quiero ser misionero porque mi esposa y yo individualmente, como solteros y como individuos, queremos servir a Dios, y ahora que nos casamos queremos servir a Dios juntos y que pensamos que es mejor. El tipo al final se me quedó viendo y como que ya fue como la quinta vez, como sí. que ya me estaba irritando a mí de verdad, como que, ¿qué te pasa? El tipo, bueno, ahora sí creo que quería ser misionero. Yo pensé que te estaban presionando y todo eso. A Bueno, cualquiera lo impacienta eso, pero el mundo no es tan paciente tampoco. bueno, ahí están, hermanos. Espero que si están en esa circunstancia de tener conflicto, tómenlo como una circunstancia que Dios está usando para ayudarlo. Ahí dimos algunos consejos, me imagino que hay más que llevan. Cada matrimonio tiene sus propias maneras de arreglar las cosas. Cada persona, pues, lo puede hacer mejor. No dejen de lado la Biblia. Por eso usábamos algunos versículos bíblicos que nos animan a de verdad mejorar la relación con la familia extensa de la cosa. No sacrifiquen su propia familia, no hagan daño a su esposa o a sus hijos por querer agradar a los tíos, a los primos, a los padrinos. Hay que tener cuidado con eso, especialmente con los hijos, pues nosotros los padres, Dios nos ha dado el privilegio de ser su escudo, su protector. Eso es muy importante. Y con la pareja, yo siempre digo que el matrimonio, más que los roles, yo pienso que Dios nos da el privilegio de cuidarnos uno al otro, amarnos uno al otro, sacrificarnos el uno por el otro y entender. Eso es bastante bien. Esther, ¿ya? ¿Te quieres ir porque he consumido mucho tiempo? Bueno, que el Señor les bendiga.